Plaza Podcast. Sin duda, una de las frases que más hemos escuchado en los últimos días ha sido «¡Qué calor hace hoy!». Son días sin duda pesados, tórridos, con temperaturas muy altas que provocan diferentes estados en nuestro cuerpo. Para prevenir problemas de salud por temperaturas extremas, tenemos que estar atentos a los golpes de calor. Es el efecto más grave de la exposición a esas altas temperaturas y puede afectar a una población completamente sana. Los principales riesgos para la salud en condiciones de calor extremo son esa exposición prolongada al sol y sobre todo la deshidratación. Los expertos recomiendan prestar una atención especial a los mayores de 65 años, a los lactantes y a los menores de 4 años. Hoy en Plaza al Día, ¿cómo sé si estoy sufriendo un golpe de calor? Hablamos con el doctor Asensio López, es el coordinador del PAPS, que es el Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud de la SEMFIC, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Doctor, muy buenas. Muy buenas. Vamos a hablar del calor que nos está afectando de lleno en estos últimos días. ¿Cuáles son los principales riesgos para la salud asociados con la exposición prolongada a estas altas temperaturas, doctor? Bueno, digamos que hay que tener en la cabeza de todos dos ideas muy importantes. Primero, exposición durante muchas horas o mucho tiempo en la zona donde hay mucho sol o mucho calor nos está poniendo en riesgo. Es el primer, elemento clave que tenemos que estar pendientes. Y el segundo tiene que ver con la hidratación. Si además somos personas que por alguna dificultad bebemos menos líquidos o que nos descuidamos y no bebemos líquidos, son los dos aspectos fundamentales que nos exponen a una probabilidad de un golpe de calor o unas consecuencias directas del calor. Si encima sumamos las dos circunstancias, estamos expuestos a mucho calor, una zona de mucho calor, no solamente sol, también mucho calor, y encima nos estamos hidratando poco, por debajo de las necesidades, pues entonces nuestro riesgo especialmente aumenta. Eso en las personas normales. Luego están aquellos que son personas más vulnerables que son de riesgo. Porque ¿qué síntomas debemos vigilar, sobre todo para identificar que estamos sufriendo un golpe de calor y sobre todo cómo debemos actuar? Bueno, un aspecto muy importante es que los primeros síntomas son muchas veces inespecíficos. Es aquellos que uno no sabe muy bien, que no se está encontrando bien, pero no sabe por qué. Pero eso nos puede haber podido pasar en muchas otras circunstancias. Una sensación como de cansancio, de sensación de mareo, de aturdimiento. Pero claro, estos son síntomas muy inespecíficos, muy vagos, que nos pueden pasar por otras muchas circunstancias, desde que tengamos la tensión baja a que estemos con un catarro en un momento determinado, con un poco de fiebre. Por tanto, eso lo que tenemos que es asociarlo automáticamente a que estamos mucho tiempo expuestos al calor o al sol y segundo, que nos hemos hidratado poco. En ese momento, que son los primeros síntomas, tenemos que ponernos el primer punto de alerta, que es a ver si es que estoy estando demasiado tiempo expuesto a estas circunstancias, tengo que buscar un sitio de menos calor y tengo que empezar a hidratarme. Fundamentalmente, cuando hablamos de hidratación, estamos hablando de líquido, de agua, no estamos hablando de otro tipo de productos, pero lo que tengamos en mano. ¿Qué ocurre? Que eso puede ir progresando. Tanto que puede haber un golpe de calor automático muy brusco, puede haber una subida de temperatura muy brusca, que nuestro cuerpo se ponga a 40 grados de temperatura o más, o incluso que nos desvanezcamos, que de momento nos dé una caída, una pérdida de conciencia brusca. Eso puede ocurrir. Que sea sin ningún síntoma previo es difícil, pero podría suceder. Pero lo más importante que todas las personas deben estar alerta es los primeros síntomas. ¿Lo tengo que asociar que llevo demasiado tiempo expuesto al calor o haciendo un trabajo muy intenso y me he hidratado poco? Pues entonces, medida automática, alerta. Una sombra, empezar a beber líquidos y pendientes, porque si empezamos a empeorar, pérdida de conocimiento o algo parecido, inmediatamente nos tienen que ver en un servicio hospitalario o un servicio asistencial médico inmediatamente. Dice usted, doctor, que hay que hidratarse en el momento que estamos sufriendo ese golpe de calor, pero si, por ejemplo, bebemos agua muy fría, ¿puede ser también perjudicial? Bueno, es conveniente beber agua que esté por encima de que sea apetecible, no excesivamente fría. El agua fría en sí mismo nos puede dar un problema de molestias en el esófago, en nuestro propio estómago cuando cae, malas sensaciones. No es conveniente agua que sea extremadamente fría, hay gente que la tiene como congelada. Es bueno llevarse agua fresca, fría, mejor, porque es mucho más apetecible y hay muchas personas que, por ejemplo, que se llevan al trabajo una botella que sacan del congelador, pero para que a lo largo del día esa botella, se va temperando, va bajando el nivel de congelación, pero lo más razonable es que esté fresquita, pero no extremadamente fría.
En sí mismo fría nos puede dar un espasmo esofágico, un espasmo dentro de nuestro estómago por el contraste de temperatura. Pero digamos que lo importante es beber líquido, hidratarse. Antes del golpe de calor, en el momento que empezamos a notar que algo no va bien en nuestro organismo, pues es conveniente beber no grandes tragos, pero sí tragos pequeños con mucha frecuencia, con mucha insistencia, porque así el organismo los digiere mejor y, digamos, son mucho más fáciles de tomar. Hablaba usted de los grupos de riesgo más vulnerables, sobre todo para sufrir precisamente estas olas de calor, pero lo puede sufrir cualquier persona, no específicamente las personas vulnerables, ¿no? Incluso también los niños. Claro, es muy importante lo que acabas de trasladar, ¿no? Desde este mensaje. Primero, cualquier persona puede estar expuesto al golpe de calor. ¿Cuáles son los más vulnerables, los más sensibles? Obviamente, niños pequeños. ¿Por qué? Porque no saben pedir agua o su percepción de sed es distinta. Segundo grupo de personas mayores. A partir de cierta edad, de los 60, 65, 70 años, nuestra capacidad de percibir la sed disminuye. Es pura fisiología. Por lo tanto, por eso nos cuesta tanto que las personas mayores beban líquido. Entonces hay que insistirles mucho, porque ellos no notan la sed. Esos son dos grupos claramente que están más sensibles a tener un golpe de calor o a estar expuestos a las consecuencias del calor. Pero claro, también personas que están bajo medicación, ciertos fármacos, personas que llevan, por ejemplo, medicamentos para orinar, los diuréticos, que nos hacen expulsar más líquidos, o algún otros fármacos que pueden ser más sensibles. Esto es bueno que una persona que esté preocupada le pregunte a su médico o al enfermero o al farmacéutico que le pueda dar información. Pero con todo esto, y yo creo que esto lanzabas un mensaje muy importante, que es cualquier persona puede sufrir el golpe de calor. Vemos a una persona joven a las 12 del mediodía, a la 1 del mediodía, yendo a hacer deporte, a correr por la calle en pleno sol. Pues es una barbaridad. O vemos trabajadores en el campo con 40 grados a las 2 de la tarde recolectando los melones. También tenemos que evitarlo. Es decir, hay que tomar medidas para que cualquier persona que aparentemente o que está sano o que está en condiciones de afrontar el calor, pero está expuesto a una situación extrema. Por tanto, hay que tomar medidas para no confiarse. No porque yo sea joven y fuerte voy a salir a las 2 porque a mí no me va a pasar nada porque salga a correr. Claro, porque tendemos a pensar, bueno, a mí, pues eso, como yo soy joven no me va a pasar, ¿no? Y estamos equivocados. Y de hecho muchos de los golpes de calor que tenemos entre trabajadores jóvenes que están expuestos, sobre todo gente que trabaja en el campo, con el medio ambiente, situaciones muy expuestas y de muchas horas de trabajo, y muchas veces en gente joven deportista, pero que se confía sencillamente, que dice, bueno, yo estoy fuerte, tengo un buen entrenamiento y además me viene bien sudar. Todo es una barbaridad, claro. Porque ni viene bien sudar y también es una persona que puede estar expuesta a un golpe de calor. Y aquí, doctor, también juega un papel importante la ropa que llevemos en ese momento, ya no solo para hacer deporte, sino en estos días de temperaturas extremas que pueden incluso llegar a 45 grados, también es importante la manera en la que nos vestimos y, sobre todo, intentar evitar el sol, ir más por la sombra, si la hay. Claro, absolutamente. Primero, cuando hay mucho sol es mejor protegerse del sol. De hecho, en las culturas antiguas hemos visto que la manga larga era una cosa relativamente habitual. Y esto no es ninguna cosa baladí, no es ninguna tontería, pero tiene que ser también ropa que transpire, automáticamente que permita estar. Porque ¿cuál es el mecanismo que tiene nuestro organismo de defenderse del calor? Sudar. Y si nosotros nos ponemos ropa para evitar sudar o para contener el sudor, estamos impidiendo que nuestro organismo se esté defendiendo del calor. Porque el mecanismo para defenderse del calor de nuestro cuerpo es perder líquido, nos va deshidratando progresivamente porque esa exposición de líquido nos permite defendernos de la temperatura alta. Por tanto, si uno sale a hacer deporte y lo vemos con mucha frecuencia, es que yo voy a sudar más porque es mejor. No, uno rinde más y está en mejores condiciones si es capaz de que el sudor se transpire, por tanto, muy ligero de ropa. Pero el segundo mensaje, que también es importante, no nos expongamos al sol. Es decir, si estamos mínimamente cubiertos de sol con un tejido pues de lino, de algodón, que transpire mucho, las ropas que transpiran, que facilitan la expulsión del sudor, es mucho mejor porque eso hace que sistemáticamente nuestro organismo se va refrescando. Es el objetivo. Esa es la consecuencia de la deshidratación. Empezamos a perder volumen de líquido para liberar calor del cuerpo y al final ya no nos queda volumen suficiente y podemos tener un cuadro de deshidratación severa y, por tanto, aparecer un golpe de calor.
Por tanto, ese aspecto es muy importante, como bien estaba diciendo. Hemos abordado la entrevista hablando del golpe de calor, pero también existe una relación, doctor, entre el calor extremo y el aumento, por ejemplo, de las intoxicaciones alimentarias. Bueno, también eso tiene que ver mucho con cómo manipulamos los alimentos, con la manipulación de los alimentos. ¿En qué condiciones las bacterias que nos infectan son las que crecen más rápidamente? Pues obviamente en las condiciones de una temperatura ambiente. Y en esta época es muy fácil que tengamos frigoríficos que no enfrían lo suficiente. Eso es muy típico en las celebraciones. Estamos manipulando durante mucho tiempo alimentos que, si están expuestos al medio ambiente, las colonias de bacterias crecen más rápidamente. Por tanto, las infecciones gastrointestinales derivadas de las bacterias que nos producen las diarreas, los vómitos y demás, son más típicamente del verano por dos razones. La primera es fundamentalmente porque la manipulación de los alimentos están más expuestas al medio ambiente, por lo tanto no mantenemos las cadenas de frío, que es fundamental, que saben todos los manipuladores de alimentos, que es un elemento crítico para evitar las contaminaciones, y luego porque las bacterias muchas veces están en nuestras manos en la pura manipulación y tocamos alimentos que, al mantenerlos tiempo en temperatura ambiente, pues hace que en esas condiciones la colonia de bacterias se multiplique más rápidamente y, por tanto, es más riesgo la intoxicación. Por eso tenemos que saber claramente que la cadena de frío de los alimentos, sobre todo aquellos que están sin cocinar, son imprescindibles mantenerlos, y no nos extraña nunca que es precisamente en la época de verano donde vemos en las celebraciones y también fuera de las celebraciones donde tenemos los grandes contagios de las gastroenteritis, casi siempre por bacterias, que es como consecuencia de no haber manipulado adecuadamente los alimentos, ¿no? Y sería digamos que la época perfecta para que crezcan las bacterias en alimentos. ¿Y sería también, doctor, conveniente, por ejemplo, cambiar un poco nuestra alimentación en estos días tan tórridos, consumir ciertos alimentos que pueden beneficiarnos precisamente a hidratar nuestro cuerpo y a sentirnos mejor para soportar esas altas temperaturas? Claro, esto es una recomendación excelente. Es decir, es verdad primero que es una época donde apetecen mucho más las cosas refrescantes, ¿no? Y están las frutas y las verduras a partir de ahí, ¿no? Y eso nos aporta líquidos completamente. Esto siempre nos ayuda a, digamos, encontrarnos mejor. Es un proceso claramente de rehidratación. También sabemos que en las épocas de mucho calor las comidas más pesadas apetecen menos. Digamos, tienen ya en sí mismo, el propio cuerpo nos manda mensajes. Todo el mundo sabe, madre mía, he comido mucho y esta sobremesa está siendo muy, muy pesada, o esta noche la he pasado fatal. Obviamente nos dificulta mucho más porque el organismo necesita concentrarse mucho más en elaborar todos esos productos, que si tomamos comidas con mucho más volumen de líquido, que suele estar en las frutas y en las verduras, tienen mucho más agua, por lo tanto son mucho más fáciles de digerir y nuestro organismo, digamos, agradece que lo protejamos. Es una medida que, digamos, que es una recomendación genérica, igual que tardar no acostarse inmediatamente rápido comido inmediatamente después, esas largas siestas del verano que a veces se levanta uno fatal, porque peor, después de haberse comido efectivamente, ¿no? Son circunstancias que nuestro propio organismo nos manda mensajes. ¿Qué es lo que espera él? Y al final nos encontramos mejor o peor, y esto yo creo que todas las personas que nos estén oyendo tienen experiencia. Si yo he sido prudente en mi alimentación y he tomado una cosa con más bien refrescos y demás, pues estoy mucho mejor. Si encima he metido alcohol, he bebido bebidas alcohólicas que producen una cierta deshidratación del organismo, además nos encontramos peor en la época típicamente del verano, ¿no? Bueno, yo creo que solo tenemos que escuchar nuestro cuerpo a veces y saber lo que nuestro cuerpo nos está mandando como mensajes. Por último, hemos dicho ya muchos, pero ¿algún último consejo que pueda dar a los oyentes para que se preparen en este caso a esas olas de calor, a ese tremendo verano que nos espera, según la Agencia Estatal de Meteorología, que ya avisó hace unos meses que iba a ser un verano bastante caluroso? Sí, parece que va a ir cumpliéndose poco a poco. Bueno, yo creo que el primer mensaje es no nos confiemos nunca, es decir, que sepamos que cualquiera de nosotros podemos estar expuestos al calor. Esto se ve con mucha frecuencia. Segundo, si uno tiene responsabilidad sobre terceras personas mayores, niños pequeños, trabajadores también, que estemos alerta, porque esa responsabilidad luego puede hacer que pongamos en exposición vulnerable a esa persona que aparentemente no lo ve. Yo creo que serían los dos mensajes fundamentales. Pienso que nuestra cultura, que vivimos en cultura de calor durante muchas épocas,
todos más o menos sabemos qué hacer. Lo que pasa es que muchas veces o nos relajamos o nos no confiamos, estamos pendientes, ¿no? También. Efectivamente, no estamos pendientes de aquellas personas que realmente dependen más de nosotros, ya digo, incluso trabajadores, pero que por razones unas u otras no tomamos las medidas adecuadas. Yo pienso que sería el mensaje fundamental para que luego además todo el mundo más o menos sabe qué es lo que tenemos que hacer. Pues Asensio López, recordamos, coordinador del Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud de la SENFIC, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Muchísimas gracias por sus consejos. Un placer, muy bueno. El doctor López destaca la importancia de no subestimar los efectos del calor extremo y de tomar sobre todo medidas preventivas adecuadas para proteger la salud, especialmente de los grupos, como hemos dicho, más vulnerables. Insta a la población a estar alerta y a actuar con rapidez ante los primeros signos de golpe de calor, recordando que la prevención es clave para evitar complicaciones graves durante esas olas de calor. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es, también en todas las cabeceras del Grupo Plaza y, por supuesto, a través de las diferentes plataformas de podcast. Por último, les recordamos y les animamos también a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales. Plaza Podcast.